¿qué curva vamos a obtener? Una recta. Ajá, una recta, porque nuestra variable es k, la variable independiente, y la variable dependiente es x cuadrada. Ajá. Entonces aquí tenemos que obtener una recta, y la pendiente de esta recta es Es simplemente, ajá, 2 sobre m. 2 entre m. Ajá. Esta es la pendiente de la recta. M es la masa de la partícula. En el ejemplo que hemos estado trabajando, estamos trabajando con partículas de masa pequeña. Estuvimos haciendo el caso de un electrón. Entonces, considerando eso, esto nos queda eh, la velocidad en x al cuadrado es igual a 2 veces entre la masa del electrón por k. Ujú. Y esto, bueno, cuando hacemos esto ya vimos el valor de la masa del electrón. Entonces, al hacer esto nos queda 2.20 por 10 a la 30. Ajá, esto es 2 entre la masa del electrón por K. Casi una recta vertical, ¿no? No, bueno, es dependiente muy pronunciada, pero no vertical completamente. Sí, ajá. Eh, ajá, la pendiente es del orden de 10 a la 30, pero también depende cómo lo grafiques, ¿no? No, Las escalas de tus de los ejes. ejes. Ajá, sí. Si lo graficas uno a uno, sí es muy pronunciada, prácticamente vertical, como tú dices. La pendiente es 10 a la 30, pero depende de cómo pongas la escala en los ejes. Ajá, entonces tienes b cuadrada, tus dos variables, aquí b cuadrada y k, entonces esta es la pendiente. Y ayer estuvimos trabajando, y vamos a calcular esta, bueno, vamos a ver cómo es esta curva, o esta recta, cuando la energía cinética de las partículas, en este caso es del electrón, es la energía cinética que habíamos visto, que era cuando K es 0.5 mega electronvolts. Ajá. Y bueno, esta está en unidades de mega electronvolts. Entonces vamos a sustituir aquí para transformar a joules. Entonces esto es 8.01 por 10 a la menos 14 joules. Ajá. Entonces, estos 0.5 mega electronvolts son 8.01 por 10 a la menos 14 joules. Y cuando sustituimos aquí, lo que nos queda es simplemente Vx cuadrada, es 2.20 por 10 a la 30 por todo esto. Y eso nos queda, habíamos visto 1.76 por 10 a la 17 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Ajá. Y esto simplemente lo podemos escribir como es 10 a la 17, podemos mover este punto una unidad aquí. Entonces nos queda 17.6 por 10 a la 16 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Ajá. Entonces, con este valor podemos ya hacer o representar esta recta, porque sabemos un punto que es esto, cuando la energía es 0.5 megaelectronvolts. Entonces, cuando K es 0.5 megaelectronvolts, la velocidad al cuadrada es esto. Ajá. ¿Qué otro punto conocemos? Necesitamos dos puntos para definir una recta. Sabemos que esto va a ser una recta, entonces, El origen es un punto que pertenece a la recta. ajá, podríamos calcular otro punto arbitrario, pero nosotros sabemos que un cuerpo que está en reposo tiene velocidad cero, y como tiene velocidad cero, su energía cinética es cero, y como la energía cinética es cero, su velocidad también va a ser cero. Esta es una recta que pasa por el origen, ordenada al origen cero. Entonces ya tenemos los dos puntos, el origen y 0.5 megaelectronvolts y 17.6 por 10 a la 16 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Entonces vamos a representar esto en una figura.
Entonces va a ser algo así. Y aquí vamos a poner la velocidad al cuadrado en unidades de 10 a la 16 por metros entre segundo al cuadrado. Ajá. Entonces, esta escala es 10, 20, 30 por 10 a la 16 metros entre segundo al cuadrado. Ajá. Y en el otro eje, En ese las unidades no serían metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. sí, Gracias. gracias. Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí vamos a tener el eje X que va a ser en megaelectronvolts, la energía cinética. Ajá. Entonces, lo que tenemos es el caso de la energía. La velocidad cuadrada, la velocidad cuadrada predicha por de la mecánica de Newton puede ser cualquier valor y para 0 es igual a 0. Cuando la energía cinética es 0, la velocidad al cuadrado es 0 y cuando la energía cinética del electrón es 0.5 megaelectronvolts es 17.6 por 10 a la 16. Ajá. Entonces en 0 es 0. Ajá. Y en 0.5 megaelectronvolts es 17. 17.6. Nuestra escala es por 10 a la 16. Entonces es 17.6. Por aquí más o menos. Ajá. Es una recta que va algo así. Ajá. Conforme más energía le demos al electrón, la velocidad va a ir aumentando y en teoría, en principio, puede aumentar infinitamente. Ajá, más energía, más velocidad, más energía, más velocidad. Y esta es la forma en la cual aumenta. Ahora, por otra parte, estuvimos revisando un experimento que presenté aquí. Este experimento sí se hizo, se hace con un acelerador lineal. Y habíamos visto, básicamente consistía en, tenemos una fuente de electrones, se aceleran estos electrones. Entonces tenemos una fuente. Aquí se aceleran por algún dispositivo. Después aquí se detectan que pasan y entran en un tubo al vacío. Y aquí viajan libremente. Y aquí hay una placa donde se detectan que llegan. ¿Ah? Y lo que podíamos medir era cuando pasaban por aquí, se detectaba, y cuando llegaban aquí, también se detectaba. Y eso nos daba dos señales, y a partir de esto podíamos determinar cuánto tiempo le tomaba al haz de electrones ir de aquí, del punto A al punto B. Entonces, con esto determinamos ese tiempo t que llamamos el tiempo de vuelo. Como teníamos ese tiempo, el tiempo que le toma ir de A a B, y además esta distancia la conocíamos, esta distancia era de 8.4 metros, podíamos, y aquí en esta región no interactuaban con nada, entonces la velocidad era constante, entonces podíamos determinar la velocidad a la cual viajaban todos el bonchecito de electrones. ¿Ah? Entonces la velocidad simplemente la calculábamos como esta longitud entre el tiempo que le tomaba hacer este recorrido. Y una vez que teníamos la velocidad, podíamos, bueno, ya tenemos esta velocidad. Para este caso particular, cuando teníamos
una diferencia de potencial aquí. La fuente, aquí acelerábamos, aquí nosotros dábamos la diferencia de potencial a la cual se aceleraban, bueno, este mecanismo consistía en placas paralelas a un cierto potencial y era a partir de lo cual acelerábamos los electrones. Y este ejemplo lo hicimos para 0.5 megaelectronvolts. Ajá. Con esto también podíamos, bueno, con esta diferencia de potencial aquí, calculamos esta velocidad, calculamos el tiempo y, bueno, teníamos 8.4 metros y el tiempo era 3.6. 3.23, sí, pero 3.23 segundos. Ajá. Entonces, la velocidad era de 2.6 metros por segundo. Como ya tenemos la velocidad, podemos calcular cuánto es la velocidad al cuadrado. Ajá. Que simplemente 2.6 al cuadrado, y esto les queda 6.76 metros por segundo al cuadrado, por 10 a la 16. Entonces, ya tenemos la velocidad cuadrada. Si queremos representar este punto en nuestra gráfica, aquí tenemos ya la velocidad al cuadrado, pero necesitamos todavía la energía a la cual salen los electrones. Ajá. Y bueno, esa energía, la energía cinética, vimos que era simplemente el producto de la carga por la diferencia de potencial. Y en este caso nos daba 0.5 mega electronvolts. Ajá. Aquí está la diferencia de potencial, esta es la energía cinética. Entonces, podemos representar ya este punto porque tenemos a esta energía cinética a la cual se mueven los electrones en esta región, tenemos la velocidad al cuadrado. Y eso lo podemos poner en nuestra gráfica. Entonces, a 0.5 megaelectronvolts, los electrones, su velocidad al cuadrado es de 6.76. Por aquí. Más o menos. Y vemos que está muy abajo de lo que predice la mecánica de Newton, a partir de la energía cinética. Entonces, la velocidad de la partícula no es tan alta para esa energía de las partículas. ¿Sí? Y bueno, esta energía cinética con la cual salen los electrones, con la cual viajan los electrones por este tubo, se puede controlar aquí. Este dispositivo, nosotros podemos definir el potencial aquí con una perilla. Entonces, al hacer esto, podemos controlar la energía, hacemos todo el cálculo y repetir todo este cálculo para diferentes valores de esta energía. Y bueno, eso se hace experimentalmente y bueno, voy a poner aquí una pequeña tabla con algunos valores. Entonces, para una energía cinética en megaelectronvolts de 0.5, ya vimos que el tiempo t en unidades de 10 a la menos 8 segundos es 3.23, eso es lo que ya calculamos, lo que hicimos explícitamente. La velocidad de los electrones en unidades de 10 a la 8 metros por segundo simplemente la división entre la distancia que recorrieron entre ese tiempo es 2.6 y aquí finalmente simplemente elevamos al cuadrado esta velocidad. Y en unidades de 10 a la 16 metros cuadrado entre segundo al cuadrado. Y al elevar esto al cuadrado nos queda 6.8. Entonces, este es este punto para esta energía cinética, 0.5 megaelectronvolts, el tiempo que le toma recorrer el tubo y la velocidad al cuadrado. Si aumentamos aquí la energía cinética de las partículas a 1 megaelectronvolt, el tiempo que le toma es 3.08
La velocidad de los electrones es 2.73 y la velocidad al cuadrado es el cuadrado de esto, es 7.5 por 10 a la 16 metros sobre segundo al cuadrado. Ajá. Entonces, a un megaelectronvolt es 7.5, más o menos por aquí. Ajá. Y vemos también que está muy por abajo de lo que predice la teoría de la mecánica newtoniana. Ajá. Si aumentamos aún más la energía cinética de los electrones a 1.5, este tiempo es 2.9, 2.92. La velocidad tiene que aumentar porque el tiempo que le toma recorrer la distancia es menor. Entonces es 2.88 y el cuadrado es 8.3. Entonces para un megaelectronvolt 1.5 es 8.3 más o menos. Y bueno, podemos aumentar aún más esta energía cinética. Vamos a poner aquí el dato de 4.5. El tiempo es 2.84 por 10 a la menos 8 segundos. La velocidad que alcanzan es 2.96 y la velocidad al cuadrado es 8.8 por 10 a la 16 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Ajá. Entonces, para 4.5, b cuadrado es 8.8. Más o menos, ¿no? Y bueno, otra vez aquí vemos que hay una notable diferencia, muy, muy notable respecto a lo que lo predicho, ¿no? Para este punto, la velocidad cuadrada, si lo hubiéramos calculado con lo que obtenimos de la mecánica de Newton, es muy, muy grande. Ajá. Esto ya está muy por debajo de la recta, pero aquí es grande, pero no es tan grande. Ajá. Y vemos que esto podemos unir estos puntos y se ve una tendencia hacia un valor fijo, ¿no? ¿Hacia qué valor está tendiendo esta b cuadrada? Si nos fijamos aquí, esa velocidad, bueno, conforme los electrones tienen más energía cinética, 0.5, 1, 1.5 y 4, el tiempo que le toma hacer el recorrido es cada vez menor. Ajá, eso tiene que Va ser así. tendiendo a C, ¿no? Ajá, el tiempo es menor, la velocidad tiene que aumentar, es 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, y b cuadrada va aumentando también, como b aumenta, b cuadrada también tiene que ir aumentando, va a 6.8, 7.5, 8.3, 8.8, entonces esto se está aproximando a 9, ¿no? Pero si nos fijamos en esta velocidad va tendiendo a 2.9 y algo, y esto es parecido o va a tender al valor de c. A la velocidad de la luz. Entonces, aquí ya hay una discrepancia completamente con lo que se predice, con lo que predice la teoría clásica, la mecánica newtoniana. Entonces, la velocidad, un cuerpo no puede alcanzar, no se le puede dar cualquier velocidad. Este experimento nos indica que hay un límite para esa velocidad. Entonces, sí, hay un límite para la velocidad de los objetos. Otra vez, este es un experimento que se hace, se usan electrones, simplemente se inyectan en esta región, se hace todo este desarrollo que presentamos y esto se obtiene, ¿no? Experimentalmente. Ese límite existe y no pueden ir más allá, no pueden ir más allá de esta velocidad. Entonces, esta es una de las, bueno, este experimento fue hecho después del desarrollo de la teoría de la relatividad especial, pero es claro, porque es claro, ¿no? Entonces, sí, más o menos. Sí. Ok. Entonces, ajá.
Ahora, en mecánica elemental 1 también ya vieron qué pasa cuando tienen varios sistemas que se mueven uno respecto al otro. Ajá. Si ustedes están en un auto o en lo que sea, ajá, en un tren, ujú, eh, ¿qué pasa si dejan caer una moneda, una pelota o lo que sea? Este se está moviendo. Se mueve con una cierta velocidad, 100 kilómetros por hora. Ajá. Entonces, si dejan caer la moneda, esta moneda se va hacia atrás. Si el autobús no va acelerado, no. Va a una velocidad constante. Va a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Entonces, ustedes están aquí adentro. Ajá. Dejan caer una moneda. En Esta ese, moneda... Ajá. en ese caso veríamos lo mismo que veríamos si el autobús estuviera en reposo. Ajá. Veríamos que cae sin desplazarse hacia atrás. Sí. No se escucha nada, mucho ruido. Sí, bueno, solo, bueno, el que participe, pues, abra su micrófono, los otros traten de mantenerlo cerrado para que no se... Comentaba que Ajá, en ese caso deberíamos ver lo mismo que veríamos si el autobús está en reposo. ajá, Deberíamos ver que cae en línea recta contra, bueno, en línea perpendicular contra el suelo del autobús, sin desplazarse en la dirección contraria a la que se mueve. ujú. En este caso, eso es lo que veríamos. Si soltamos la moneda, el autobús, todo el sistema se está moviendo a velocidad constante, la moneda caería verticalmente, ajá, y pues caería en línea recta hacia la parte baja del autobús, ¿no? Ujú. Eso es lo que se observa experimentalmente. No, no se mueve en ninguna dirección horizontal. Ujú. Y solamente ocurriría eso de que la moneda se mueva hacia adelante o se mueva hacia atrás si el auto acelera, ¿no? Si hay una aceleración, entonces la moneda se mueve, tiene un desplazamiento neto horizontal. ¿Y por qué pasa eso? Porque mientras el autobús se mueva a velocidad constante, Ujú. la moneda se va a continuar moviendo por primera ley de Newton con la misma velocidad y en la misma dirección. Ajá, sí. En cambio, si el autobús acelera, al momento de que soltemos la moneda no se va a continuar acelerando junto con el autobús. Entonces, el cambio de velocidades va a provocar ese movimiento interno. Ujú, sí, sí. ¿Y cuál es el punto importante ahí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro caso? En que con velocidad constante o transporte es un sistema de referencia inercial. Ajá, exacto. Tenemos un sistema, si la velocidad es constante, el, dentro del vehículo, la persona tiene su propio sistema, su marco de referencia. Y este marco de referencia se está moviendo, pero se está moviendo con velocidad constante. Ajá. Y eso hace que esto sea un sistema de referencia inercial. Ajá. Si la velocidad cambia, entonces hay una aceleración, ajá, y implica que el sistema ya no es inercial. Ajá. Y cuando tenemos un sistema que no es inercial, aparecen las fuerzas ficticias, ¿no? Ajá. Pero todo el punto importante es, las leyes de Newton son válidas en marcos de referencia inerciales. Ajá. Y ese es el punto importante. El otro sistema de referencia es el que está aquí abajo, en tierra, y también es un sistema de referencia inercial. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Este sistema de referencia está anclado a tierra, a la tierra.
¿La Tierra es un marco de referencia inercial? Para algunos experimentos podríamos considerarlo un sistema de referencia inercial, pero no estamos tomando la rotación de la Tierra. Sí, En, bueno, gener- eso. Ajá, en general no es un sistema de referencia inercial porque está acelerado. Ajá. La Tierra, como bien dicen, gira sobre su eje. Ujú. Entonces, un punto aquí se está desplazando con velocidad, pero esta velocidad está cambiando. Su dirección cambia conforme se mueven en el punto en el que están. Entonces, como la velocidad está cambiando, no es un sistema que se mueva con velocidad constante. Lo podemos considerar con velocidad constante. Las correcciones se pueden calcular, pero son pequeñas. Se pueden despreciar. Ajá. Entonces, lo podemos considerar como marco de referencia inercial, pero no es en el sentido explícito. Y hay casos en el que estas correcciones son muy importantes. Ajá. Y se deben de tomar en cuenta. Y además, bueno, este es nada más el caso cuando tenemos que la Tierra está rotando sobre su eje, pero también tenemos el caso, o también tenemos el otro movimiento donde tenemos el Sol aquí y la Tierra gira en una órbita elíptica alrededor del Sol. Entonces también, además de su movimiento rotacional, está el movimiento translacional alrededor del Sol. Ajá. Y su velocidad no es nada despreciable. La velocidad a la cual se está moviendo o se desplaza la Tierra alrededor del Sol, la velocidad lineal, su magnitud es del orden de 30 kilómetros por segundo. Ujú. Entonces, cada segundo que está pasando, nos estamos desplazando 30 kilómetros para recorrer después de un año una órbita completa. Entonces, no es nada despreciable esta velocidad, ¿no? Y además, si nos ponemos muy estrictos, el sistema solar o el Sol está girando alrededor de la órbita, alrededor del centro de la galaxia. Se podían considerar tantas correcciones como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, podemos considerar la Tierra como un sistema de referencia inercial. No es inercial, se pueden calcular esas correcciones y para algunos fenómenos son importantes. Okay, entonces, vamos a ver, vamos a revisar cómo se relacionan dos sistemas de referencia. Bueno, alguno de estos ya lo revisaron en el curso de mecánica. Entonces, tenemos dos sistemas de referencia. Un sistema que es fijo, que vamos a llamar el sistema S. Esto es X, Y y Z. Aquí está una persona parada. Este es un sistema de referencia inercial. Se valen todas las leyes de Newton. Y tenemos otro sistema de referencia que se está moviendo respecto a este. Y este otro sistema es... vamos a considerar por simplicidad que se mueve en la dirección del eje X, que los ejes en X coinciden, y el movimiento de este es en esa dirección, en el eje X. Entonces, este es nuestro sistema primado que se está moviendo. Este es el eje Y', este es el eje X', y este es el eje Z'. Entonces, este se está desplazando en esta dirección con una cierta velocidad Vx. Vx. Entonces, tenemos aquí una partícula
Ujú. Entonces, queremos ver cómo está descrita esta partícula en los dos sistemas de referencia. Ajá. Entonces, aquí en este sistema de referencia, esta partícula tiene coordenada X'. Ajá. Entonces, como tiene coordenada X', ¿cuál va a ser la posición que va a ver que tiene esta partícula una persona que está en este sistema fijo? Aquí. Aquí estaba esta persona. La coordenada en el eje X del sistema que se mueve, esta persona aquí se está moviendo con esta velocidad. Ajá. Esta persona ve que esta partícula está a una distancia X, en una posición en X sobre el eje X. Ajá. ¿Cuál va a ser la posición que va a ver esta otra persona? Va a ser esta X' más la distancia a la que observe el origen del sistema S'. Ajá. Entonces, esta distancia, que es la que queremos, es la que va a medir esta persona, esa posición, X, va a ser esta X' más esta distancia. Ujú. Y esta distancia vamos a calcularla. Vamos a suponer que cuando el tiempo está pasando, ¿no? Ajá, el tiempo transcurre. Entonces, en algún momento, los dos sistemas de coordenadas, como solamente el movimiento es en la dirección X, en algún momento los orígenes van a coincidir. En algún momento este origen pasa por aquí. Ujú. Y cuando pasa por ahí, vamos a llamar a ese tiempo t igual a 0. Ahí es donde empezamos a medir. Ajá. Entonces, si aquí es t igual a 0 y se mueve este sistema con una velocidad v constante, ¿cuánto es la distancia entre los dos orígenes? Bx por t. Ajá. Simplemente es este cuerpo, solamente nos fijamos en este origen, como si fuera una partícula. Esta partícula se mueve con esta velocidad. Ajá. Y ha transcurrido un tiempo t. Ujú. Entonces, de aquí a aquí, la posición del origen simplemente va a ser la velocidad por el tiempo. Ajá. Y ya, esto. Entonces, esta X va a ser igual a la velocidad por el tiempo más X'. O X es igual a X' más Bx por T. Ajá. Entonces, la posición que va a ver que tiene esta partícula medida por esta persona que está en el sistema quieto, simplemente es la posición que ve esta más la velocidad que lleva este sistema por el tiempo que ha transcurrido. Uh-huh. Y la posición en Y y en Z no va a cambiar porque todo el movimiento es en la dirección X. Ajá. Entonces vamos a tener que Y es igual a Y' y Z es igual a Z'. Ajá. Entonces tenemos estas tres relaciones. X, bueno, algunas veces se ponen de tal forma que dadas X obtenemos las primas. Entonces les voy a escribir aquí, X' igual a, entonces va a ser X menos B por T. Y' igual a Y y Z' igual a Z. Ajá. Entonces, esta es la forma en la cual están transformando las coordenadas de la partícula entre los dos sistemas de referencia inerciales. Este fijo y este que se mueve con velocidad constante. Ahora, aquí estamos diciendo que este sistema es fijo. En general, podríamos decir que este también se mueve con una velocidad de 0. Ajá, y este se mueve con otra velocidad. Pero esto es lo que, bueno, el movimiento es relativo en este sentido, ¿no? Si nosotros estamos parados aquí, lo que vamos a ver es que este es el que se está moviendo, ajá, aunque los dos se estén moviendo. Si estamos parados aquí, podemos decir que este es el que se está moviendo. Como si vamos en una carretera, hay una carretera y tenemos dos vehículos, ajá.
aquí van ustedes. Y pasa otro auto, o viene un auto que también se mueve sobre la carretera. Ajá. Entonces los dos se están moviendo, los dos tienen una velocidad, vamos a suponer que es constante. Esta es la velocidad del autobús. Esta es la velocidad que llevan ustedes. Ajá. Entonces, si ustedes están aquí, una persona aquí parada en tierra, va a ver que los dos se están moviendo. Y va a ver que se está moviendo este con esta velocidad y este con una velocidad de A. Ajá. Si ustedes ahora se paran aquí, van a ver que van a sentir, con velocidad constante, van a sentir que ustedes no se están moviendo, van a ver que ustedes no se están moviendo, pero el único que se mueve es este auto. Ajá. Si ahora una persona que está aquí va a ver que no se mueve, pero, bueno, va a tener el efecto que no se mueve, pero el que se va a estar moviendo es este. Ajá, entonces, la velocidad depende desde el marco de referencia en el cual se mueva, en el cual se paran. Ajá. Y siempre podemos definir un sistema y a partir de ahí medir todas las otras velocidades. Y es lo que estamos haciendo aquí. En general, estos dos se pueden mover uno relativo al otro, pero siempre podemos considerar uno fijo. Ajá. Y es lo que estamos haciendo aquí. Estamos diciendo, este es fijo y el que se está moviendo es este. Ajá. Y bueno, entonces, estas son las transformaciones, pero estas son solo transformaciones espaciales. Ajá. Nos está diciendo cuál es la posición de este medido en dos marcos, o la relación entre las posiciones de estos dos marcos de referencia, pero hay algo importante aquí también, que estamos suponiendo. Aquí estamos diciendo, cuando los dos sistemas de referencia, los ejes coinciden, ahí t es igual a 0, entonces el tiempo va a ir avanzando, aquí este sistema va a tener su reloj, y aquí también este sistema va a tener su reloj propio. Ajá. Entonces, en principio tendríamos aquí otro tiempo, pero de manera no vemos que el ir en un auto que se está moviendo o estar quieto haga que un reloj cambie la forma en que mide el tiempo. Entonces, este t medido aquí va a ser este mismo t que se mide aquí. Entonces, t' va a ser igual a t. Entonces, tenemos estas cuatro relaciones de correspondencia. Y estas se llaman transformaciones de Galileo. ¿Proyección? ¿Sí? ¿Valores? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda? Sí. No se te escucha. Bueno, ahorita si ajá, puedes preguntar si en cuanto se restablezca la señal, creo que no se escucha. Entonces, estas son las relaciones entre estas cuatro cantidades que son importantes. Bueno, las tres posiciones espaciales y el tiempo. Ajá. Y son las transformaciones de Galileo entre sistemas de referencia inerciales. Ajá. Y bueno, esto se puede generalizar cuando el movimiento es general, cuando no necesariamente el movimiento es sobre el eje X de los sistemas de referencia. Solamente lo voy a poner aquí. Este es nuestro sistema fijo, con coordenadas X, Y, Z. Y tenemos otro sistema de referencia, que es el sistema de referencia que se va a estar desplazando con velocidad constante. Ajá, eso es importante. Lleva una cierta velocidad v. Este es el sistema S', X', Y' y Z'. Entonces, si nosotros tenemos una partícula aquí, medido en este sistema de referencia primado,
la posición de esta partícula o el vector de posición va a estar determinado por esto, R'. Ajá, el vector de posición ahí. Medido en el sistema de referencia fijo a tierra, esta partícula, la posición la determinamos por el vector de posición R. Ujú. Y además, otra vez, en t igual a 0, los orígenes de estos dos sistemas de referencia coinciden. Ajá, entonces, en t igual a 0, los dos sistemas están en este punto. El tiempo avanza y a partir de ahí se empieza a medir t. Como este se está moviendo, entonces, este vector que relaciona los dos orígenes lo vamos a llamar R. Ajá. Entonces, R lo podemos obtener porque sabemos que esta velocidad es constante. Entonces, como en el caso anterior, la velocidad va a ser igual aquí. Es exactamente lo mismo. V por T. Ajá. Pero en este caso vamos a tener vectores. Ujú. Es completamente equivalente. Que no es otra cosa que poner V igual a R entre T, ¿no? Ujú. Entonces seguimos la misma idea. Ujú. Ahora, ¿cómo obtenemos la relación entre los vectores de posición en R' y en R? O en el sistema primado, en el sistema que se mueve y en el sistema que no se mueve. El vector R minúscula va a ser igual a R mayúscula más R'. Ajá. Sí, aquí lo que tenemos es una relación de vectores. Y si este vector R mayúscula en verde nos da la relación entre los dos orígenes, la posición relativa de los dos orígenes, este y este. Este vector minúscula R' en rojo da la posición de la partícula en el sistema primado desde el origen. Entonces R mayúscula más R' es igual a es la suma de estos dos vectores nos va a dar este vector R. Ajá, es suma vectorial. Aquí tenemos que R es igual a R' más R. Ajá, suma vectorial. Y ya sabemos que este vector R que relaciona los dos orígenes lo podemos escribir en términos de la velocidad de este sistema y el tiempo que ha transcurrido. Entonces R va a ser igual a R' más R mayúscula, que es B. Ajá. Y solamente reescribimos esto. R' es igual a R menos B por T. Y lo mismo va a pasar con T. Aquí vamos a tener un tiempo T en este sistema. Y aquí vamos a tener un tiempo T' en este otro sistema. Pero esos dos tiempos son iguales, entonces T' es igual a T. ¿Ah? Entonces esta es la forma vectorial de las transformaciones de Galileo. Ajá. En el caso anterior dijimos todo el movimiento es sobre este eje, sobre el eje, en la dirección del eje X. Digamos, estas son las transformaciones de Galileo, el caso unidimensional. Y y z' son igual a y y z, y aquí es más general, ¿no? El momento puede ser no necesariamente en la dirección X o Y o Z, sino en cualquier dirección, y la regla de transformación está dada por esto. ¿Qué pasa si la partícula que estamos describiendo se mueve? ¿Podemos relacionar las velocidades? Si esta partícula se está moviendo, entonces aquí lo que hicimos es, teníamos esta partícula, la relación en los dos sistemas de coordenadas estaba por esta relación. Si esta partícula tiene una cierta velocidad aquí, ¿cuál va a ser la velocidad que va a medir la persona en este sistema de coordenadas que no se mueve?
Va a ser la velocidad de la partícula más la velocidad con la que ve que se mueve el sistema primo. Ujú. Nada más. Ajá, sí, sí, sí. La velocidad de la partícula medida aquí, más la velocidad de la velocidad relativa de los dos sistemas, ¿no? Correcto, sí. Ajá, sí, sí. Ajá, sí. Sí, en este caso, en el caso de movimiento en una sola dirección, ya tenemos esta relación. La posición que mide aquí es la posición que mide esta persona menos b por t, donde b es la velocidad de relativa de los dos sistemas de referencia. Ajá. Ahora, esta x es la posición que mide esta persona que está aquí. Ajá. Si quisiéramos medir la velocidad aquí, ajá, de esta partícula, pues solamente derivamos con respecto al tiempo la posición que mide esta persona. Ajá. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de la posición que mide esta persona es la derivada con respecto al tiempo de esto, porque es igual a la posición, que es x' más bxt. Y aquí, esto es la derivada con respecto al tiempo de x' más la derivada con respecto al tiempo de bx por t. Y esta, la derivada con respecto al tiempo de x', va a ser la velocidad que tenga esta partícula medida por esta persona. Ajá, porque es... formalmente tendría que ser t' aquí, porque, bueno, tenemos que hacer la transformación completa, pero t es igual a t', entonces no hay ninguna diferencia. Aquí ponemos simplemente t y no hay problema. Ajá. Entonces, esto es la velocidad de esta partícula medida aquí, es decir, bx'. ¿Mm? Esto es la velocidad que mide esta persona, bx. Y cuando derivamos esto, esta bx es constante, entonces sale de la derivada y solamente nos queda la derivada con respecto al tiempo del tiempo, que es 1. Entonces todo esto simplemente es bx. Y lo voy a poner aquí, perdón por ello. Entonces esta es la velocidad medida aquí. Esta es la velocidad medida aquí. Y esta es la velocidad relativa de los dos sistemas. Esta es la relación de velocidades entre los dos sistemas. Y lo mismo se puede hacer aquí en el caso general. Ya tenemos la velocidad medida por esta persona que está en este sistema. Esta persona, la posición de la partícula es r, entonces la velocidad simplemente va a ser la derivada con respecto al tiempo de r. ¿Ah? Entonces, esa velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la posición, que es la derivada con respecto al tiempo de r, que es esto, r' más b por t. Y esto, como en el caso anterior, es la derivada con respecto al tiempo de r' más la derivada con respecto al tiempo de b por t. Esta derivada con respecto al tiempo de r', otra vez los tiempos son iguales, entonces simplemente es por esta condición, por esta relación, el tiempo medido en el sistema que se mueve es igual al tiempo en el sistema fijo. Entonces esta es esta velocidad, va a ser la velocidad en el sistema, medida en el sistema primado, más, aquí b es constante, otra vez sale, y nos queda multiplicado por la derivada con respecto al tiempo de t. Entonces, esta es la relación de velocidades. Entonces, otra vez, esta es la generalización del caso en una dimensión, es esto.
para el caso general. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Ujú. Ok. ¿Y qué pasa con las aceleraciones? ¿Qué pasa si esta partícula se está moviendo? Tenemos que la velocidad en el sistema fijo, en una dimensión, es igual a la velocidad en el sistema que se mueve, más la velocidad relativa entre los sistemas. O el caso general, la velocidad en el sistema fijo es igual a la velocidad en el sistema que se mueve, más la velocidad relativa. ¿Qué pasa con las aceleraciones? Las observarían igual, ¿no? Exactamente, ya conocemos la posición, ya calculamos la velocidad y sabemos que la aceleración es la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad. Ajá. O si es en componentes, la componente x es la derivada con respecto al tiempo de la componente x de la velocidad. Ujú. Entonces, en este caso, en el primer caso de movimiento en una sola dirección, la aceleración simplemente es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, que es esto. La velocidad en x' más bx. Y esto es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad medida en el sistema primado, más la derivada con respecto al tiempo de bx. Y esta va a ser, o es, la aceleración en el sistema que se está moviendo. ¿Y esto cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque la velocidad relativa es constante. Ajá, de ahí estamos partiendo, ¿no? Los dos sistemas se mueven uno relativo al otro, pero la velocidad es constante. Ajá, entonces esto es igual a 0. Y esto implica que la aceleración en x es igual a la aceleración en el sistema primario. Y podemos hacer lo mismo para el caso general. La aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, y la velocidad es v' en el sistema que está en movimiento, más la velocidad relativa de los dos sistemas de referencia, es la derivada con respecto al tiempo de v' más la derivada con respecto al tiempo de v. Ajá. Y otra vez, esto es la velocidad relativa entre los dos orígenes, entre los dos sistemas, que es constante, también es 0. Y esto es la aceleración medida en el sistema que se está moviendo. Ajá. Entonces, A es igual a A'. ¿Y qué implica esto? Ujú. Si nosotros ya conocemos la aceleración de la partícula en el sistema fijo, entonces tenemos dos sistemas. Un sistema fijo, que es nuestro sistema S, y el sistema que se está moviendo, S'. Ajá. Aquí conocemos la aceleración de una partícula. Tenemos una partícula por aquí. Y ya medimos la aceleración de esta partícula en este sistema fijo. Ajá. Y hay otra persona que está en el sistema que se está moviendo. Ajá. Y esta persona mide A', la aceleración de esta partícula. Como esta persona ya conoce la aceleración, entonces puede determinar la fuerza que está actuando sobre esta partícula. ¿Cómo puede determinar la fuerza? Nada más Tenemos, me falta la masa de la partícula. ajá, ¿Qué tiene la sí, aceleración? ajá, si conocemos la masa de la partícula, esta persona que está aquí en el sistema que está fijo, si ya conoce la aceleración y conoce la masa, puede determinar la fuerza que está actuando sobre esa partícula, como ya saben, haciendo el producto masa por aceleración. Ujú. Entonces, esta persona va a medir eso, ya conoce la aceleración de esta partícula medida aquí, entonces la fuerza que está actuando sobre esta partícula
es, utilizando segunda ley de Newton, es un sistema de referencia inercial, entonces se puede el producto masa por aceleración. Y lo mismo puede hacer esta persona que está aquí en el otro sistema, en el sistema que se está moviendo, haciendo exactamente lo mismo. La fuerza que va a medir, la fuerza que siente esta masa medida por esta persona o calculada por esta persona va a ser igual al producto de la masa por la aceleración que mide ahí. Ajá. Y aquí estamos suponiendo algo importante. ¿Qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que esta persona, que la masa medida por esta persona es igual a la masa que va a medir esta persona. Que las masas al ir de un sistema a otro inercial no van a cambiar. Ajá. Entonces aquí deberíamos haber una M'. Estamos suponiendo que las dos masas no cambian. Bueno, que la masa del cuerpo medida en los dos sistemas de referencia no está cambiando. Ajá. Por eso estamos poniendo la misma masa. Esta es una suposición que hicimos, que parece natural. Parece. Entonces, esto también es una suposición importante y fuerte. Entonces, ya conocemos las fuerzas de esta relación. Simplemente despejamos las dos aceleraciones, que nos queda fuerza entre masa. Y en el otro sistema también podemos hacer lo mismo. La aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Esta es la fuerza prima. Ajá. Pero esto nos dice que esas dos aceleraciones tienen que ser iguales. Entonces, como estas dos aceleraciones tienen que ser iguales, tiene que pasar que la fuerza entre la masa tiene que ser igual a la fuerza prima entre la masa. Entonces, las fuerzas que van a medir van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, estamos en sistemas de referencia iniciales donde se valen las leyes de Newton y estamos aquí aplicando esa segunda ley de Newton en estos dos sistemas de referencia. Y aquí también estamos diciendo, como este es un sistema de referencia inercial, se vale la segunda ley de Newton y la escribimos como fuerza igual a masa por aceleración. En este otro sistema que se está moviendo, estamos diciendo fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y por qué escribimos exactamente la misma forma de la segunda ley de Newton? A pesar de que se está moviendo. Porque es un sistema de referencia inercial. Ajá, sí, y porque las aceleraciones medidas son iguales, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que las fuerzas medidas en los dos sistemas son iguales. Ajá. Entonces, escribimos la forma de la segunda ley de Newton en este sistema fijo y la forma de la segunda ley de Newton en el sistema que se está moviendo. Entonces, la forma de la segunda ley de Newton es la misma en sistemas de referencia inerciales. Ajá. Que están relacionados por esta transformación, que es la transformación de Galileo. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, pues hasta aquí todo se ve consistente. Las leyes en sistemas de referencia inerciales son las mismas. ¿Cómo están relacionadas? Por las transformaciones de Galileo. Ajá. Vamos de una a otra, tienen exactamente la misma forma. ¿Y qué pasa? Bueno, después de todo el desarrollo de la parte de la mecánica newtoniana, aparecieron los desarrollos de la teoría electromagnética. Ajá. Fueron apareciendo paulatinamente.
Coulomb presentó la fórmula de la fuerza entre dos cargas, positivas o negativas o del mismo signo, signo opuesto, y se fue desarrollando toda esta teoría por partes, ¿no? Aquí aparecía un desarrollo por aquí, un desarrollo por allá. Apareció pues la ley de Gauss, la ley de Faraday, la ley de Ampère, pero todo esto era como pedacitos, ¿no? Una parte describía fenómenos eléctricos, fenómenos magnéticos, hasta que apareció Maxwell y puso todo junto, y con las 4 ecuaciones. Entonces, simplemente ordenó todo lo que ya sabía, desarrolló algunas partes que eran necesarias, y escribió las 4 ecuaciones de Maxwell, que sí ya vieron, ¿no? De forma general. Solo las voy a poner aquí. ¿Eso es de electricidad y magnetismo o Sí. algo? Yo no la he llevado. ¿No? Bueno. Bueno, la voy a... bueno. Sí, todavía hay algunos que no hemos visto las ecuaciones de Maxwell. Solo las voy a poner aquí y voy a presentar de valores para que le dé un lo que fenómeno. y tenemos conos, bueno, barquillo para pasar. Pueden apagar el micrófono si no. Las voy a poner aquí ahorita y voy a presentar un fenómeno que también contradice lo que se conoce. Bueno, ahorita vemos. Sí, es el cine que se está vendiendo. Entonces nos pide ahora sí que lo que podamos apoyar. Obviamente no tengo las 15, ¿no? Pero también que no te quedes, pero que le podamos dar rotación a tu producto. Pueden apagar el... gracias. Tenemos 5 y no vale. Bueno, voy a escribirlas ahorita. Apenas le mandé a la que le mandé a Víctor, a la que le salieron rotos los conos, pero podríamos dar todas o los 4, como vos dices. Yo creo que 4, para tener por lo menos. Entonces serían 4 cajas, son de barquillo chico, ¿verdad? Oscar Camero, es tu micrófono el que está abierto. Y tendrás base de vainilla, que también digo, si no se está desplazando, que la podamos dar. ¿Cómo? Lo puedo... No sé si se puede mutear, pero es el compañero, es Oscar Camero el que tiene el micrófono Sería solamente el abierto. barquillo. Sí, pero yo lo puedo ¿Me toman en el correo? cerrar el micrófono, ¿no, verdad? Sí, nada más para confirmarte 4 cajas de Creo barquillo. que no. No, tiene que cerrar. ¿Cómo? Creo que solo se acá. Porque parece que no está como que escuchando lo que decimos. Sí, está creo que hablando por teléfono o algo. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, después del desarrollo de la mecánica de Newton, empezaron a aparecer bastantes trabajos sobre efectos eléctricos y magnéticos, y todos esos se pusieron juntos en 4 ecuaciones que son importantes, que es no enoiguales, pero es como el equivalente de la mecánica, de las leyes de Newton. Con la ley de Newton pueden describir cualquier fenómeno mecánico, y con las ecuaciones de Maxwell pueden describir los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y son estas 4. Y bueno, estas 4, la forma en la cual están escritas son para el caso en el cual no tenemos una fuente de carga y una corriente. Esta es la ley de Gauss. Esta es la ley de Faraday. Esos valores. Este es de Gauss para el caso magnético. Y esta es la ley de Ampère. Entonces son 4 ecuaciones que son importantes en la parte, para describir fenómenos electromagnéticos, que son estas otra vez.
Respondeo en Dulce, por favor. Oscar. Oscar, ¿me escuchas? Hola, adelante. Oscar. ¿Me pueden responder en conclusión, por favor? Oscar. Bueno. Entonces, otra vez describen cualquier, bueno, fenómenos eléctricos y magnéticos y vamos a ver ahorita qué es lo que, bueno, espero que quede claro. Si no queda muy claro, pregunta. Profesor, una pregunta, llegué tarde. Está grabando la sesión, ¿verdad? No lo sé. Alguien dijo que lo iba a grabar y que los iba a subir estos días. Bueno, les comenté que... En el chat hace un momento mandaron un enlace donde dijeron que iban a subir las clases. Ajá, Ok. pero... bueno, gracias. Ok, como llegué tarde. Sí, vamos a- gracias. Gracias. Sí. Entonces, ok, voy a tratar de que quede claro. Bueno, si tienen dudas, me preguntan. Entonces, si tienen un alambre, entonces aquí tenemos cargas, ¿eh? Bueno, el alambre está hecho de materia y la materia está hecha de átomos y los átomos tienen protones y electrones, ¿no? Y neutrones. Pero los protones son con carga positiva en el núcleo y los electrones están orbitando alrededor de los núcleos cargados. Entonces, en un material, en un pedazo de material, generalmente, bueno, los protones masivos están fijos. En un metal, por ejemplo, en un metal los protones están fijos, los núcleos de los átomos están fijos, y la característica principal de los metales es que los electrones, hay algunos electrones que se pueden mover libremente. Ajá. Entonces, cuando tienen un conductor y le aplican un campo eléctrico, estos electrones se empiezan a mover en una dirección, en promedio. Ajá, y eso crea una corriente. Entonces, si nosotros tenemos un metal aquí, un alambre de metal, y vamos a suponer que lleva una corriente, es decir, hay electrones que se están moviendo. Entonces, los electrones se mueven en promedio en esa dirección, hacia allá, con una cierta velocidad v. Ajá, los electrones. Resulta que cuando una carga se mueve, genera, o una corriente, si tenemos una corriente, esta corriente va a generar un campo magnético. Siempre que tienen cargas que se mueven, esas cargas van a generar un campo magnético. Un cable, un alambre que porta una corriente, genera un campo magnético. Ajá. Ese campo magnético, en este caso, para este alambre, para este ejemplo particular, lo podemos representar de esta forma. Es así. Si lo viéramos desde arriba, si este fuera el alambre visto desde arriba, los electrones vienen hacia acá. Ajá, salen de la página. Entonces, así. El campo magnético haría algo así. Son círculos, ¿no? Así. En un imán, en una barra de imán, el campo magnético, estas se llaman las líneas de campo magnético, saben que son, estas figuras sí la han visto, ¿no? Un imán, las líneas de campo hacen esto. Ajá. Ahora, este caso de una línea, de una corriente que circula sobre un conductor recto, estas líneas son círculos. Que es lo que estoy representando aquí. Así. Entonces, aquí hay una corriente que lleva un campo, unas cargas que se mueven, y esas cargas que se mueven generan este campo. Ajá, aquí hay un campo eléctrico, un campo magnético. Y esto lo estamos viendo nosotros. Nosotros estamos aquí. Aquí estamos parados, este sistema está quieto. Y tenemos esto. Hasta aquí todo bien, no hay ningún problema.
Esta parte sí, de que más o menos, de que tenemos una corriente y esa corriente genera un campo magnético. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Los electrones se están moviendo con velocidad v. Ajá, eso es importante. Constante. Ahora vamos a definir otro sistema de coordenadas, otro sistema de referencia. Ajá. Bueno, antes de definir el sistema de referencia. Ajá. Cuando tienen una región de campo magnético, vamos a suponer que tenemos... ujú. Más o menos, espero. Este es un imán, ajá, norte-sur, y aquí tenemos una región donde hay campo magnético. Es un imán, más o menos. ¿Sí? Entonces, este es un imán, aquí tenemos una región donde hay un campo magnético. Si nosotros tomamos una partícula, una carga, y hacemos que entre en esta región, ¿qué es lo que le va a pasar a esa partícula? Si no me equivoco, se va a desviar, ¿no? Va a empezar Ajá. a tratar de rotar. Ajá, se va a desviar. Si quitamos el campo, el imán con el campo magnético, la partícula sigue en línea recta. Pero debido a la presencia de esta región donde hay un campo magnético, la trayectoria de la partícula va a cambiar. Ajá. Y va a cambiar porque aparece una fuerza. Y esa fuerza es igual, no es tan simple, no es como en el caso eléctrico, es la carga y el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Ajá. Esta es la fuerza que va a sentir esta cuando entre en esta región. Depende del campo, depende de la velocidad que lleve y de su carga, aquí claro, pero también depende de la dirección relativa de estas dos cantidades, porque este es un producto cruz. Ajá. Entonces, depende en qué dirección entre en la región de campo, va a ser la dirección de la fuerza que va a sentir esa carga. Ajá. Pero lo importante es eso, cuando tienen una partícula en una región donde hay un campo magnético, va a sentir una fuerza, pero necesariamente la partícula se tiene que mover. Si la partícula no se mueve, la fuerza es cero. Ajá. Entonces, si regresamos aquí, tenemos nuestro conductor que lleva unas cargas, se lleva electrones, estos electrones generan este campo magnético, ajá, y tenemos aquí una carga, ajá, que nosotros ponemos, y esta carga se mueve con velocidad v. ¿Sí? Entonces, como se va a mover con esta velocidad, ¿va a seguir en línea recta o no? Pues se va a ver afectada por el campo magnético, ¿no? Generado por el movimiento de los electrones. Sí, los electrones que están en el conductor generan un campo magnético. Ajá. Entonces, estos electrones que están adentro del cable del conductor generan un campo magnético en toda esta región que rodea el cable. Entonces, aquí hay una región donde hay un campo magnético. Y en esta región estamos poniendo esta carga. Ajá. Esa carga con velocidad v. Entonces, aquí tenemos esta carga Q con velocidad v. Por lo tanto, por lo que acabamos de ver, esta carga va a sentir una fuerza y la fuerza que va a sentir va a ser igual al producto de la carga por la velocidad que lleva esa carga, producto cruz con el campo que tenga aquí, ¿no? Que haya en este punto. Entonces va a haber una fuerza que va a sentir esa carga y esa fuerza va a ser esta. Y bueno, entonces la carga no va a seguir en línea recta, se va a desviar en alguna dirección, podemos verlo, pero lo que nos interesa es se va a desviar, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ahora, todo esto que hemos descrito aquí es lo que ve esta persona,
que está aquí parada en este sistema de referencia inercial. Ujú. Vamos a definir otro sistema de referencia inercial. Entonces, tenemos otro sistema de referencia inercial, S'. Ajá. Este sistema de referencia inercial se va a estar moviendo. Ajá. Y se va a estar moviendo con una velocidad v. Entonces, como se va a estar moviendo a esta velocidad, ¿va a ver que hay corriente aquí o no? La velocidad de los electrones es la misma velocidad a la cual se está moviendo esta persona, este sistema. Entonces, ¿va a ver que los electrones se mueven o no? No. Ah, no, porque se está moviendo a la misma velocidad que los electrones. Es como si van en una carretera con dos autos que se mueven, pero se están moviendo a la misma velocidad. Entonces los dos conductores se están viendo, pero van a ver que no se mueven, porque están moviendo a la misma velocidad. ¿Sí? Pero si desde ese sistema no ve el movimiento de las cargas, entonces no quiere decir que no vería tampoco el campo magnético que generan. Ahorita vemos. Ajá. Entonces, esta persona se está moviendo a la misma velocidad que los electrones. Entonces, ve a los electrones en reposo. Pero eso no quiere decir... este material, dijimos, tenemos nuestro material aquí. Este es el cable. Y aquí tenemos los protones que están fijos. Los núcleos, los átomos. Ajá, los átomos, perdón, que están fijos. Ajá. Esos átomos están fijos. Lo que se está moviendo son los electrones que van hacia allá. Entonces el otro observador va a ver que los protones se mueven con la velocidad de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Exactamente. Entonces, los electrones son los que se mueven hacia allá. Ajá. Y eso genera una corriente. Cuando ahora nosotros nos movemos a la misma velocidad que los electrones, es decir, nosotros nos subimos a un electrón, vamos a ver que el electrón está quieto, que no se está moviendo. Pero va a ver que ahora estos que estaban fijos se están moviendo en la dirección opuesta. Ajá. Entonces, también va a haber una corriente, pero visto por este sistema, esa corriente va a estar en la dirección opuesta. Pero, bueno, y como hay una corriente, también va a haber un campo magnético. Ajá. Entonces, no importa si lo ves aquí o aquí, aquí hay un campo magnético. ¿Sí? Entonces, el campo magnético está ahí, ya sea si están parados, si están en un sistema de referencia con velocidad cero, o en un sistema de referencia que se mueve a la misma velocidad que las cargas, que los electrones. Hay un campo magnético en esta región. Uh-huh. Ahora, esta persona que estaba fija ve este campo magnético y está esta carga que se está moviendo con velocidad v. Uh-huh. Y ve que hay una fuerza. Mide esta fuerza, entonces la carga se desvía de la trayectoria recta. ¿Cuál va a ser la fuerza que va a medir esta persona en este sistema de referencia que se está moviendo? ¿Va a ser la misma fuerza o no va a ser la misma fuerza? Si suponemos, bueno, estamos haciendo la suposición que, bueno, utilizando el hecho que las leyes de la física son válidas en cualquier sistema de referencia, ¿no? Inercial. Entonces, para saber si había una fuerza actuando sobre esta carga, esta persona lo que hizo fue aplicar esta ecuación. Ajá. Dijo, hay una carga, lleva una velocidad, y en esa región donde se mueve la carga hay un campo magnético. Entonces hay una fuerza. Ajá. Entonces calcula esa fuerza y le da lo que le tenga que dar. Ahora nos subimos a este sistema que se está moviendo. En este sistema que se está moviendo, todavía hay un campo magnético porque ahora los que se mueven son los protones en dirección opuesta, pero se están moviendo y como hay cargas en movimiento, hay un campo magnético. Entonces hay un campo magnético. Hay una carga Q, es la que ve este sistema. Aquí está. Pero ¿cuál es la velocidad de esta carga?
esta Respecto a S' es 0. Ajá, exacto. Esta carga se está moviendo a la misma velocidad que los electrones. Y el sistema se mueve a la misma velocidad que los electrones. Entonces, la carga y el sistema que se mueve se están moviendo a la misma velocidad. Ajá. Entonces, otra vez, como se están moviendo a la misma velocidad, es como si tuvieran dos autos que se mueven a la misma velocidad sobre una carretera, uno al lado del otro. Entonces, los conductores van a ver que están en reposo, a pesar de que están moviendo respecto a tierra. Entonces, la velocidad de esta carga medida en este sistema es 0. Entonces, va a ver que la fuerza aquí es 0. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta persona dice, sobre esta carga está actuando una fuerza y se va a desviar la trayectoria. Pero esta persona dice que no hay ninguna fuerza, entonces en principio debería seguir en línea recta, ¿no? O estar en ese punto donde lo está viendo, simplemente. Pero aquí ya hay una contradicción, ¿no? Ajá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Se desvía de la línea recta o hay fuerza o no hay fuerza? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, esto dio origen a que se supusiera que estas leyes de Maxwell solo eran válidas en ciertos sistemas de referencia particulares. Por ejemplo, aquí en este sistema que está fijo, en este sistema que se está moviendo aparecen cosas extrañas, cosas que pues ya no son, no se pueden describir con las leyes de Maxwell. Entonces eso hizo pensar que con algunos experimentos electromagnéticos fuera posible determinar si un sistema de referencia está en reposo o si está en movimiento. ¿Sí? Como aquí. Aquí esta va a sentir una fuerza, entonces este sistema está completamente en reposo. Entonces, y la pregunta era, ¿en reposo respecto a qué? Y eso es, respecto a qué, ¿no? En principio, bueno, Newton pensaba que había un espacio absoluto, pero sabía sabía que algo se medía respecto a otra cosa siempre. Un marco de referencia tenía su origen y a partir de ese origen se medían fenómenos en ese sistema. Si tenían otro sistema de referencia, ese otro origen era a partir del cual se medían los fenómenos. Entonces siempre hay que medir algo respecto a algo. Siempre había ese fenómeno de relativo a, ¿no? Respecto a este sistema, respecto a otro sistema. Pero al parecer esto daba un marco de referencia absoluto, exacto, que estaba quieto y a partir de ahí ese era el sistema de referencia. Y bueno, entonces otra vez respecto a qué, ¿no? Y aquí fue donde introdujeron por primera vez el concepto del éter, que era el sistema de referencia absoluto, ¿no? Ahorita más adelante vamos a revisar un poco más, pero empezaban a aparecer cosas extrañas que estaban, bueno, era lo que se tenía en ese momento. Ahora, vamos a regresar a las ecuaciones de Maxwell que tenemos aquí. Son estas 4. Y vamos a hacer un poco de desarrollo con esto. Entonces, si nosotros tomamos esta segunda ecuación, la ley de Faraday, y vamos a aplicar el rotacional a esto, a toda la ecuación. Entonces, eso nos va a quedar el rotacional del campo eléctrico. Y eso es igual al rotacional de lo que tenemos aquí, D menos la parcial del campo magnético con respecto a T. Entonces aquí lo único que hicimos fue, tomamos esta segunda ecuación y aplicamos el rotacional a toda la ecuación. Entonces tenemos el rotacional del campo eléctrico
igual al rotacional de menos la parcial de B con respecto al tiempo. Ujú. Y vamos a utilizar una identidad aquí, que es el rotacional del rotacional de un campo vectorial. Esto es igual menos el laplaciano de A. Ajá. Entonces vamos a usar esta relación para desarrollar este lado. Entonces, el rotacional del campo eléctrico es igual gradiente de la divergencia de A, en este caso del campo eléctrico, que es esto, menos el laplaciano del campo eléctrico. Ajá, y eso va a ser igual al rotacional. Este menos lo vamos a sacar aquí. De la parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Pero la parcial del campo magnético con respecto al tiempo, el campo magnético, a ver. Sí, pero, sí. Así, ¿no? Entonces, eso, aquí lo que vamos a hacer va a ser intercambiar estas dos operaciones. Va a ser, esto se puede hacer formal, vamos a dejarlo así, la parcial con respecto al tiempo del rotacional del campo magnético. Aquí intercambiamos el rotacional por la parcial, entonces era el rotacional de la parcial con respecto al tiempo, lo invertimos, a hacer la parcial con respecto al tiempo del rotacional. Y esto es igual a menos la parcial con respecto al tiempo del rotacional del campo magnético. Y el rotacional del campo magnético usamos esta ecuación. El rotacional del campo magnético es μ0 epsilon 0, la parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces ya tenemos esto. Todo este lado es igual a todo esto. Aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí aparece esto, que es la divergencia del campo eléctrico, pero la divergencia del campo eléctrico es 0 por esta ecuación. Entonces, este término es 0. Y lo que nos queda es menos el laplaciano del campo eléctrico es igual, esta μ0 y E0 son constantes, entonces lo sacamos, menos μ0 es 0 por la segunda parcial con respecto al tiempo del campo eléctrico. Y bueno, nos quitamos los menos y menos, y lo que nos queda es que el laplaciano del campo eléctrico es igual a μ0 es 0 por la segunda parcial con respecto al tiempo del campo eléctrico. Ok. Lo mismo podemos hacer con la otra ecuación. Con la ecuación esta. Si hacemos... Si a esta ecuación le aplicamos el rotacional a toda, hacemos el mismo procedimiento, nos va a quedar el rotacional del campo magnético, usamos la misma identidad que tenemos allá, entonces nos va a quedar el gradiente en la divergencia del campo magnético, que va a ser 0 también, como en el caso eléctrico, y del otro lado vamos a tener esta μ0 es 0, el rotacional de la parcial con respecto al tiempo del campo eléctrico, invertimos esas dos operaciones, y nos va a quedar la parcial con respecto al tiempo del rotacional del campo eléctrico, y el rotacional del campo eléctrico usamos esta ecuación.
¿Está bien o lo desarrollo? ¿Lo hago o así es? O sí, es claro. Desarrollero, ¿no? Sí, ok. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos esta ecuación, la ley de Ampère, y le tomamos el rotacional. Entonces nos va a quedar el rotacional del campo magnético es igual al rotacional de esto. μ0 es 0 por la parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Es completamente equivalente a esto. Es el rotacional del rotacional. Aquí es el campo eléctrico, aquí es el campo magnético. Luego del rotacional, bueno, aparece esta constante aquí, de la parcial de B con respecto a T y la parcial de D con respecto a T. Pero tiene una simetría. Entonces, utilizamos esta misma identidad. Entonces, aquí nos va a quedar el gradiente de la divergencia del campo magnético menos el laplaciano del campo magnético. Aquí está. Y eso, bueno, este desarrollo es esto que tenemos aquí. Y aquí, esta es una constante, sale de aquí. μ0 es 0 por el rotacional de la parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y otra vez invertimos estas dos operaciones. μ0 es 0 por la parcial con respecto al tiempo del rotacional del campo eléctrico. Pero el rotacional del campo eléctrico es menos la parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, esto nos queda μ0 es 0. Lo pongo abajo. Esto es igual a μ0 es 0 por la parcial con respecto al tiempo de menos la parcial del campo magnético con respecto a t. Y bueno, aquí aparece otra vez este término, que es la divergencia del campo magnético, pero la divergencia del campo magnético es 0. Entonces, este término es 0, como aquí. Y lo que nos queda es menos el laplaciano del campo magnético es igual a μ0 es 0. Este signo menos sale y nos queda la segunda parcial con respecto al tiempo de B. Y nos quitamos otra vez el signo menos de los dos lados y lo que nos queda finalmente es el laplaciano del campo magnético es igual a μ0 es 0 por la parcial del campo magnético con respecto a t. La ecuación que dedujo en la parte de arriba, la azul, está restringida para el caso en el que no hay fuentes de campo eléctrico, ¿verdad? Sí, también aquí, también al caso. Estas ecuaciones son las 4 ecuaciones de Maxwell, donde en una región donde no hay fuentes, no hay cargas, no hay distribuciones de cargas, que es esto, y no hay corrientes. Gracias. Si hubiera cargas, aquí términos extras. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, con esta, lo que llegamos es esta ecuación para el campo eléctrico en una región al vacío, no hay cargas, no hay corrientes, entonces es esto. Y para el campo magnético es esto, que son completamente equivalentes, ¿no? Si aquí cambiamos E por B, llegamos a esto, y si aquí cambiamos B por E, llegamos a esto. Entonces son dos ecuaciones completamente equivalentes. Ahora, esta es una ecuación para el campo eléctrico, y el campo eléctrico tiene componentes, el campo magnético también tiene componentes, entonces aquí realmente hay 3 ecuaciones, y aquí también hay 3 ecuaciones. Porque es la componente x, y, z, y lo mismo aquí, x, y, z y x, y, z. Entonces, si nos fijamos en una de esas ecuaciones solamente, el laplaciano saben que es las segundas parciales, ¿no?
Entonces, y vamos a suponer que todo el movimiento es en la dirección X. Entonces, solamente ahí... entonces, tenemos... Ujú. Entonces, ese es el caso de la ecuación para el campo eléctrico, es equivalente para el caso magnético. Ujú. Entonces, vamos a suponer que solamente tenemos E dada como una componente en la dirección X y solamente depende de X y de T. Ujú. No hay dependencia en X, en Y y en Z. Ujú. Entonces, esta ecuación solamente nos queda el laplaciano de X es igual a μ0 es 0 por la segunda parcial con respecto a T de EX. ¿Por qué nada más esto? Porque EY y EZ son 0. Estamos poniendo este caso simple para ver qué es lo que está pasando. Entonces, de las tres ecuaciones que debe haber aquí, solamente nos quedamos con la componente en X. Ahora, este laplaciano, como saben, es un operador, que son segundas derivadas parciales. Profesor, ¿Sí? en la segunda derivada parcial respecto al tiempo debe de ser respecto al campo magnético, ¿no? En X. Sí, es verdad. Ahí, Sí. ahí. ¿Cómo? La segunda derivada parcial respecto al tiempo debe ser respecto al, No, al no. campo magnético. No, No. es cierto, ahí queda con el campo eléctrico porque lo sustituyó usando otra de las ecuaciones de Maxwell, Esto. sustituyó el rotacional. Ajá, lo que hicimos fue... Ok. Sí. Lo que hicimos fue considerar... Partimos de esta ecuación, que es la ley de Faraday, aquí. Lo que hicimos aquí fue tomar el rotacional de esta ecuación, rotacional de los dos lados. Entonces, es el rotacional del campo eléctrico igual a menos el rotacional de la parcial con respecto al tiempo de B, que es esto. Es esto. Ajá. Entonces, esta es la ecuación original. El rotacional del campo eléctrico es igual a menos la parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Tomamos el rotacional de los dos lados, este y este. Simplemente operamos de los dos lados con el rotacional. Ok, sí. Ajá. Y el rotacional del rotacional, para hacer esto usamos esta relación. Ajá, donde este campo A, el campo vectorial A, lo sustituimos por el campo eléctrico. Entonces, donde aparece A, ponemos E, aquí está. Y del otro lado queda, simplemente sacamos el menos. La divergencia del campo eléctrico usando la primera ley de Newton, la ley de Maxwell, la primera es 0. Entonces, este término es 0, solamente nos queda esto. Y aquí invertimos las operaciones. En lugar de hacer el rotacional de la parcial con respecto a B, hacemos la parcial con respecto al tiempo del rotacional. Y aquí es donde dicen, debería aparecer este campo magnético. Okay. Pero aquí sustituimos ese rotacional del campo magnético, aquí, por la parcial con respecto al tiempo del campo eléctrico. Entonces aquí aparece la parcial con este rotacional del campo eléctrico es igual a esto. De la ley de Ampere. El rotacional del campo magnético es μ0 epsilon 0 a la parcial con respecto al tiempo. Ok. Gracias. Entonces ya todo queda en términos del campo eléctrico aquí. Y lo mismo aquí, hacemos exactamente los mismos procedimientos y todo queda en términos del campo magnético. Por eso estamos usando esta parte, que es campo eléctrico y todas las operaciones. Y estamos simplificando un poco esta ecuación. Estamos diciendo el campo eléctrico, que es un vector, y vamos a suponer que EY y EZ son 0. Entonces solamente nos queda así. Entonces de todas las tres componentes, ¿sí es claro por qué hay tres componentes aquí? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, de las tres componentes que hay, decimos en la dirección Y y en la dirección Z el campo eléctrico es 0. Solamente nos queda en la dirección X, entonces esta ecuación se reduce a esto. Ajá.
Y decimos, vamos a ver qué más tenemos. Entonces, el laplaciano como operador es las segundas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Pero cuando operamos con el laplaciano sobre la componente x del campo eléctrico y solamente depende de x, entonces la segunda parcial, si quieren lo escribo. Este es el laplaciano que tenemos aquí. Luego va a operar sobre el campo eléctrico, que solamente depende de x y de t. Esto es igual a μ0, es 0, por la segunda parcial con respecto a t de e, de xt. Ahora, cuando esta segunda parcial actúa sobre el campo eléctrico, ¿cuánto va a ser? Si tienen una función f de x, ¿cuánto es la derivada con respecto a z de f? Pero, Ajá. 0, porque estamos derivando respecto a x y la función depende de x. Ajá. No está aquí la variable, entonces para z es una constante, entonces es 0. Es lo mismo que tenemos el aquí. laplaciano se va a simplificar también, ¿no? Exacto. Aquí estamos tomando la derivada con respecto a z, pero z no, esa variable z no aparece aquí. Entonces, esto va a ser 0 al operar, ¿no? Al operar esto también sobre esta función es 0 y solamente va a operar esto. Entonces, esto se va a reducir a la segunda parcial con respecto a x del campo eléctrico. Y esto es igual a μ0 es 0 por la segunda parcial con respecto a t de x y de t. Entonces, esta es una forma simplificada de esta ecuación que obtuvimos para el caso general cuando solamente tenemos una componente en el campo eléctrico que depende de x y de t. Y lo mismo podríamos hacer para el campo magnético. Ahora, ¿para qué hacemos todo esto? Como saben, hay, por ejemplo, si ustedes tienen una ecuación de la forma x2 puntos más omega cuadrada x igual a 0, o sea, ¿esta ecuación alguna vez la han visto? Es la del movimiento armónico simple. Del respirador armónico. Exacto. Entonces, cualquier movimiento que sea un movimiento oscilatorio periódico está descrito por esta relación, por esta ecuación. Esta ecuación gobierna ese movimiento. Y las soluciones son senos y cosenos, como bien saben. Y hay una ecuación que describe el movimiento de ondas. Y esa ecuación, en el caso unidimensional, es algo así. Esta se llama la ecuación de onda. Entonces, es una ecuación diferencial para f. Entonces, aquí la incógnita es f. Aquí la incógnita era x, ¿no? X es, la solución de esto es algo así como x igual a coseno de omega t más el seno de omega t, ¿no? Pero bueno, caso general es así. Esta ecuación describe la evolución de una onda. La evolución de una onda. Entonces, la solución f va a describir el movimiento de una onda. Entonces, si tienen una onda que se propaga en una cuerda, lo pueden describir con esta ecuación. Donde v es la velocidad de propagación de la onda. Pero si lo comparamos con lo que obtuvimos aquí, es completamente equivalente. Es la segunda parcial con respecto a x, segunda parcial con respecto a x, de la función, en este caso es el campo eléctrico, es igual a 1 entre b cuadrada,
Este es una constante, por la segunda parcial con respecto al tiempo, por la segunda parcial con respecto al tiempo de la función del campo eléctrico. Entonces, y si esto está describiendo una onda que se propaga con velocidad v, esto necesariamente tiene que ser una onda que se está propagando también. ¿Con qué velocidad? 1 sobre mu 0 es 0. Ajá, exacto. Raíz, ¿no? Sí. Porque 1 entre b cuadrada, este término que está aquí, 1 entre b cuadrada, tiene que ser igual a mu 0 es 0. Entonces la velocidad tiene que ser igual a 1 entre mu 0 es 0. Raíz. Ajá. Y estas constantes que aparecen aquí eran bien conocidas en aquella época, mu 0 es 0, y cuando calcularon esto, les dio 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz, exactamente. Entonces, el campo eléctrico se está desplazando como una onda. ¿A qué velocidad? A la velocidad de la luz. Pero no solo eso, también el campo magnético, porque es la misma ecuación. Solo que con el campo magnético. Aquí para el campo eléctrico y aquí para el campo magnético. Ajá. Y a la misma velocidad. 1 entre raíz de mu 0 es 0 y 1 entre raíz de mu 0 es 0. Entonces el campo eléctrico y el campo magnético son ondas que se están propagando. Se propagan en el espacio, ¿no? Y bueno, este resultado también era conocido, pero aparece una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienen ustedes una cuerda? Este es un soporte. Aquí está atada la cuerda. Ajá. Entonces, hacen oscilar un extremo. Y lo que va a pasar es que se va a generar una onda, ¿no? Hay una onda que se va a propagar en la cuerda. Cuando tienen un lago y sueltan una piedra, cuando cae, se van a generar ondas. Y bueno, cuando tienen el sonido, están las partículas. Cuando se genera un sonido, lo que se generan son compresión y expansión, que es zonas de compresión y zonas de expansión, que es lo que genera el sonido. Pero aquí hay algo común en estos tres casos. En los tres casos tenemos ondas, ¿no? Que se están propagando. Pero en los tres casos necesitamos un medio a través del cual se esté propagando esa onda. En este caso es la cuerda. La onda transporta energía. Aquí el medio de transporte es la cuerda, este medio material. En este caso, el medio de transporte es el agua. El agua es la que está transportando. Y aquí el medio son las partículas que hay en la atmósfera, en el aire. Entonces, si el campo eléctrico y el campo magnético son ondas, la pregunta es ¿en qué es lo que está sosteniendo esa onda? ¿Qué sostiene la onda electromagnética? Ajá. Entonces, ¿cómo? ¿Del éter? Ajá, exacto. Entonces, otra vez, debería de haber algo, ¿no? Que tiene que estar sosteniendo esa onda para que se mantenga, para que pueda viajar. Y tenía que ser así porque era muy claro que pues la fuente de energía de la Tierra era el Sol. Y nosotros estamos aquí, la Tierra. Entonces, la energía llegaba aquí, que era radiación, que eran el campo eléctrico y el campo magnético, que eran esas ondas. Entonces, aquí, en principio, había vacío, pero por lo que vimos es una onda, entonces tiene que haber algo que sostenga esta onda. Entonces aparece otra vez el concepto del éter.
que era algo que impregnaba todo el espacio y lo que sostenía la oscilación del campo eléctrico y magnético, que era la luz, o la radiación en general. Entonces aparece otra vez este concepto del éter que se mantuvo hasta que vamos a ver qué pasó y cómo es que se eliminó este concepto, ¿no? Entonces es más o menos otra vez como unas motivaciones de por qué fue necesario la aparición de otra teoría para objetos que se mueven muy rápido. Bueno, aquí solamente es inconsistencias que había en aquella época, ¿no? Que también va a llevar a la relatividad especial. ¿Sí? Más o menos. Sí. Sí. Ok, bueno, entonces aquí le vamos a dejar. Ya faltan 5 minutos y el jueves continuamos. ¿Sí? Gracias. Sí, bueno, entonces nos vemos el jueves. Gracias. Gracias. Sí, adiós. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.